fácil de encontrar, las pueden buscar en internet. Cada año se publican por parte de los Centros de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y se actualizan cada año. Consisten en el esquema, básicamente de lo que hablan es del esquema de vacunación del adulto. De acuerdo a indicaciones dependiendo de la edad que tenga la persona, pero también hablan específicamente, la primera tablita habla sobre, bueno, dependiendo de la edad de la persona, qué vacunas le toca, está obviamente relacionada a adultos, y la segunda tablita o el segundo cuadro habla sobre las recomendaciones que hay de vacunación dependiendo de condiciones clínicas que tenga un paciente. O sea, una persona que tiene diabetes, por ejemplo, bueno, ¿qué vacunas debería de tener? Entonces son muy útiles en el sentido de que primero están actualizadas para cada año y contienen las recomendaciones en cuanto a las dosis o a la indicación. No cambian radicalmente cada año, simplemente se actualizan en base a si surge alguna vacuna nueva, si hay algún cambio en cuanto al número de dosis, si se ha determinado algún efecto secundario, situaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, una persona que se dedica a la salud, a la atención de la salud, bueno, ¿qué vacunas debería de tener? Entonces, se publican todos los años en la página de los CDC y normalmente la revista de Annals of Internal Medicine también publica como el artículo y viene un poquito explicado. Me parece, pudiera parecer medio extenso, pero en realidad son todas estas las vacunas que están recomendadas en el adulto. Entonces, un poquito la clase se trata sobre cuál es el esquema de vacunación. Yo creo que una de las medidas más efectivas que uno puede utilizar en enfermedades infecciosas y en salud en general es la prevención. Entonces las vacunas se tratan sobre prevención. ¿Sí? Tienen tanta relevancia que hay quien las considera dentro de los descubrimientos de la humanidad tan relevantes como el descubrimiento de la rueda o el fuego o las vacunas. O sea, a ese nivel. Sí, han acabado con pandemias enteras, han erradicado enfermedades, ¿no? O sea, imagínense un mecanismo que te permite erradicar una enfermedad en países enteros o en algunas zonas del mundo, erradicar una enfermedad como la polio, o una vacuna que te permite evitar que te dé cáncer. Por ponerles un ejemplo, hace algunos años el cáncer cervicuterino era uno de los, era la primera causa de mortalidad de mujeres en México. Es un tipo de cáncer adquirido por una infección por un virus, ¿sí? Asociado al VPH. Y que al día de hoy tengamos vacunas que pueden prevenir cáncer, pues yo creo que sí es uno de los descubrimientos más importantes que puede haber. En general, creo que los infectólogos, las personas que nos dedicamos a prevención de la salud, estamos muy a favor. Yo es algo que siento, o sea, fuerte, pues para mí esta inclinación natural hacia vacunar y hacia ser pro vacuna. Por lo que llegamos a observar y lo que puedes prevenir y por lo que puedes llegar a ver cuando alguien no se vacunó, ¿no? Al día de hoy es frecuente que lleguen a consulta jóvenes, por ejemplo, con infección por VPH, ¿no? Y ya se infectaron para el resto de su vida. No hay un tratamiento que te cure del VPH. Si se hubieran vacunado, no se hubieran infectado a lo mejor por estos serotipos de más riesgo, ¿no? No son la panacea en el sentido que muchas no protegen al 100%, algunas tienen un nivel de protección a lo mejor más bajito, que otras. Por supuesto que tienen efectos secundarios. Finalmente, cualquier intervención que hagamos, desde dar una aspirina a un paciente, pues va a tener un efecto secundario. Pero en general se consideran altamente seguras y el potencial del beneficio que pueden ofrecer es sumamente importante, ¿no? También es frecuente, no solo en pacientes adultos, ¿no? Pacientes jóvenes que llegan y ya se contagiaron de hepatitis B. Igual ya se contagiaron para el resto de su vida, porque el día de hoy no tenemos un tratamiento que te cure formalmente de hepatitis B. Y si estuvieran vacunados, hubieran evitado eso, ¿no? Entonces hay carreras desesperadas un poco por encontrar vacunas contra enfermedades como el VIH y ustedes lo están viviendo ahora con esta pandemia donde hubo una carrera en la cual desde el año pasado se empezaron a desarrollar vacunas contra COVID y es una de las herramientas que se cree que puede llegar a terminar la pandemia, ¿no? Estamos viendo países como Israel o países como Londres o países como Estados Unidos donde ellos están abriendo sus puertas a su economía, a sus restaurantes, a los negocios, a que la gente pueda ir a clases porque están vacunando a la población, ¿no? Entonces, pues es un tema muy importante, es un tema bonito desde el punto de vista infeccioso, en el sentido que más que hablar de la infección, hablamos de algo preventivo. Entonces, es importante que nosotros como personal de salud, como médicos, estemos informados sobre las vacunas. Desafortunadamente, todavía hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia, hay mucho temor a las vacunas. Entonces, ese temor no se puede resolver de otra manera más que informándonos, ¿no? Informándonos a través de canales oficiales y recomendando
a las personas que se informan a través de canales oficiales. Y aún así, hay muchas encuestas que dicen que las personas confían más en lo que les recomienda pues el amigo, el familiar, el vecino, porque los médicos no promocionamos la vacunación. Es raro realmente ver a un médico que en consulta le diga a su paciente, oiga, ¿y usted ya se vacunó? ¿Ya se puso las vacunas que le toca? Por lo que ustedes quieran, por falta de tiempo, por falta de interés, por falta de conocimiento, por ignorancia, pero finalmente nosotros deberíamos de promover esta parte de la vacunación, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco sobre las vacunas en el adulto. La vacunación finalmente es un mecanismo que te permite generar una inmunidad activa. Básicamente, en términos muy sencillos, para que ustedes lo puedan explicar a la gente que les pregunte, porque seguramente les están preguntando, lo que hacemos con la vacunación es estimular al sistema inmune, ¿sí? Le das un empujón, un golpe, un estímulo al sistema inmune que le permite anticiparse a futuras infecciones. ¿En qué sentido? Bueno, lo va a hacer a través del reconocimiento de un agente infeccioso como extraño. Normalmente en las vacunas lo que estamos inyectando, lo que le estamos aplicando a las personas son, por ejemplo, son antígenos, básicamente son antígenos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hepatitis B, inyectamos un antígeno, nuestro sistema inmune reconoce ese antígeno, lo memoriza y forma anticuerpos contra él. También se cree y se sabe que se genera también cierta inmunidad celular. También los linfocitos T reconocen este antígeno y generan una respuesta inmune celular contra él. Más adelante, cuando entra el virus, por ejemplo, de la hepatitis B completo al organismo, nuestro cuerpo ya conoce el antígeno de superficie, de hecho específicamente el antígeno de superficie lo conoce o lo reconoce y ya tiene anticuerpos preformados contra este agente o contra este antígeno. Entonces rápidamente estos anticuerpos son liberados y neutralizan al virus y la persona no desarrolla enfermedad por hepatitis B, ¿sí? Entonces, en términos generales, lo que les aplicamos a los pacientes es un antígeno que genera una respuesta inmune activa, duradera, de memoria, específica, porque es específica para ese agente infeccioso, no son anticuerpos generales, son anticuerpos contra el antígeno S de la hepatitis B. Y esos antígenos, esos anticuerpos preformados duran de forma prolongada por muchos años durante la vida del individuo y se pueden poner refuerzos y permiten que la respuesta inmune sea mucho, mucho más rápida. Cuando hablábamos de varicela, decíamos que una vez que una persona se enferma de varicela, tarda unos 10 a 14 días en desarrollar síntomas. Sin tratamiento, pues la enfermedad le va a durar otros 14 días, va a contagiar a otras personas en el transcurso. Y hay una vacuna contra varicela. La vacuna normalmente desarrolla o genera la formación de anticuerpos y cuando esta persona que se vacunó contra varicela tenga contacto contra el virus, ya va a tener anticuerpos y no va a desarrollar enfermedad. ¿Por qué? Pues porque ya tiene anticuerpos preformados, no tarda en desarrollarlos, ya los tiene de base o resguardados. Entonces, en ese sentido, las vacunas son muy efectivas para poder controlar un agente infeccioso de forma rápida, le dan información a nuestro sistema inmune que sus características, las características pues yo creo que más relevantes del sistema inmune, sobre todo la inmunidad adquirida, activa, es la capacidad de ser específica y de tener memoria y de reconocer lo propio de lo extraño, ¿no? Reconoce, hace la diferencia entre esto es propio, esto es extraño, genera anticuerpos que son duraderos y genera una respuesta celular y humoral de memoria que puede persistir durante muchos años. En general, en el adulto en México se recomienda hay un esquema de vacunación, así como hay el esquema de vacunación para el adulto y para el niño, hay uno para el adulto mayor, hay uno para la mujer en edad fértil y normalmente existen cartillas de vacunación para los adultos. Aquí vienen, por ejemplo, la cartilla Nacional de Salud para mujeres que tienen entre 20 a 59 años, entre hombres de 20 a 59. Eso es porque hay una para el adolescente y hay una para el adulto mayor, por ese rango de edad, pero la clase está enfocada para adultos y adultos realmente los vamos a definir como aquellos de más de 18 años de edad. Entonces, ustedes pueden ver cómo la cartilla de vacunación del adulto, de la mujer, por ejemplo, las vacunas que se recomiendan y que normalmente se dan de forma gratuita en nuestro país son sarampión y rubiola, tétanos y difteria. Tétanos, difteria y pertusis celular, que es un caso especial porque se les da a las mujeres embarazadas, y la vacuna contra influenza. Y actualmente la vacuna contra COVID, ¿no? Se está haciendo un esfuerzo por vacunar de forma gratuita a las personas. Algunas de estas vacunas se pueden adquirir también, bueno, no algunas, todas se pueden adquirir de forma a través de un medio particular o privado. Uno puede comprar la vacuna y aplicársela, pero normalmente México ha tenido una tradición muy de mucho tiempo de vacunar a los adultos, de vacunar a los niños, de tener
buenos porcentajes de vacunación en niños y hacer estas vacunaciones, estas campañas de vacunación masivas de forma gratuita. Entonces, aquí están cómo se aplican las vacunas de sarampión y rubiola en México y qué dosis se requieren, ¿no? Les ponen ahí que en un adulto que nunca se ha vacunado se recomienda una primera y una segunda dosis. En términos generales, entre la primera y la segunda dosis de cualquier vacuna en general, uno debe esperar unas 4 semanas o 28 días, ¿sí? La mayoría de las veces, cuando son varias dosis, ¿no? Luego les ponen, por ejemplo, que si la persona ya tiene un esquema completo, o sea, ya tiene un esquema incompleto, si en algún momento recibió alguna dosis, pero no se acuerda muy bien si fueron las dos o lo desconoce, en cuanto uno identifique esto, puede completarlo con una segunda dosis única, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Es importante cuando uno va a vacunar a una persona preguntarle si ya lo han vacunado, tener evidencia de la vacunación y muchas veces esta evidencia es a través de estas cartillas nacionales que tienen las fechas en las que se aplicó. Normalmente en los niños las mamás tienen la cartilla, ¿no? Y la tienen así súper guardada y resguardada y la tienen bien preservada. Los adultos somos luego menos formales a la hora de tener cartilla o desafortunadamente no nos vacunamos y entonces ni siquiera tenemos algún registro de la vacunación, pero deberíamos de tenerlo. En México se recomiendan estas 4 vacunas para los adultos. En el hombre no está como tal marcado tétanos, difteria y pertussis celular, solo en las mujeres y en mujeres en edad fértil. Durante el embarazo, en cada embarazo, les ponen aquí a partir de la semana 20, pero son las vacunas que cualquier adulto sano debería de tener. O sea, ustedes, yo, debemos de tener todas estas vacunas. Influenza se aplica cada año, ¿sí? Tétanos se aplica cada 10 años el refuerzo y sarampión y rubiola se aplica un esquema que si está completo es una sola vacunación que dura el resto de la vida. Entonces, estas son vacunas que todo adulto debe de tener. Hay una diferencia importante, si ustedes leyeron las guías que les mandé, hay una diferencia importante entre las vacunas o el número de vacunas con las que se recomienda vacunar a los adultos en México y en otros países. ¿Sí? Por ejemplo, por edades, ellos recomiendan algunas vacunas adicionalmente, como la vacuna de varicela, por ejemplo, en los adultos. Ellos recomiendan, por ejemplo, en cierto grupo de edad, a partir de los 50 años de edad, recomiendan vacunar contra herpes zóster. Recomiendan a los adultos de más de 65 años de edad vacunar contra neumococo en adultos sanos, que no tengan ninguna otra enfermedad. Esto quiere decir que un adulto sano de 70 años debería de estar vacunado, de acuerdo a estas guías, también contra herpes zóster y también contra neumococo. Y si el adulto tiene alguna indicación, por ejemplo, clínica, es un adulto que, por ejemplo, tiene diabetes, bueno, entonces también se recomienda que aunque no tenga 65 años, también se vacune contra el neumococo. Y si el adulto es una persona que se dedica al área de la salud, es un médico, es una enfermera, es alguien que tiene contacto con pacientes, por ejemplo, también debería estar vacunado contra hepatitis B. Entonces, hay una gran cantidad de vacunas que tenemos en el otro esquema o en las otras tablitas que les mandé, que son de las recomendaciones internacionales, pues que hablan de vacunas que a veces no contamos en el cuadro como básico, por decirlo así. Eso no quiere decir que no se puedan y no se deban de poner. Algunas de las vacunas más relevantes de las que vamos a hablar ahorita van a ser la vacuna contra influenza. Es una vacuna que desde la pandemia que hubo en México, perdón, de la pandemia que hubo en el 2009 y que México fue uno de los centros de donde se originó y se dispersó a muchas partes del mundo, pues se ha estado aplicando aquí en México de forma rutinaria cada año, ¿sí? Cada año. La recomendación contra influenza, vimos el tema de influenza al principio del semestre y vimos la neumonía por influenza y hablábamos de que influenza te puede dar un cuadro no complicado, que no tenía nada de no complicado, porque los pacientes les decía yo que están postrados en cama por influenza, faltan a clases, a su trabajo por influenza y ya sabemos que esto tiene implicaciones económicas y laborales pues importantes, o puede desarrollar un cuadro grave, que es el cuadro de neumonía, que puede motivar una hospitalización o una intubación o la muerte, ¿sí? Que puede facilitar sobreinfecciones por neumococo, por estafilococo. Entonces existe una vacuna, que es la vacuna contra influenza, que se aplica cada año, que se debe aplicar cada año en todos los adultos y que permite predecir estos cuadros de influenza y permite prevenir, estos cuadros de influenza y evitarlos.
Es una vacuna que bueno, hay varios tipos de vacuna. Ahí en las guías que les mandé hablan sobre una vacuna de virus vivos atenuados contra influenza o una vacuna, pues sí, de virus vivos. Y hay otra vacuna que es la vacuna inactivada. Nosotros en México solo tenemos la vacuna inactivada. ¿Sí? Y esto tiene importancia porque las vacunas, en general las de virus vivos atenuados o las vacunas, ellos le ponen live vaccine, la vacuna de virus vivos, no se pueden aplicar en personas inmunocomprometidas. En términos generales, por ejemplo, varicela, sarampión y rubiola, que son vacunas de virus vivos, no se pueden aplicar en situaciones especiales como el embarazo o no se pueden aplicar en personas que tienen inmunocompromiso. No se recomienda. Sin embargo, en México no contamos con esta vacuna, entonces cualquier vacuna que ustedes vean en México de influenza es una vacuna inactivada o es una vacuna de antígenos que se puede poner en cualquiera de estos grupos de edad. De hecho, especialmente se recomienda que, por ejemplo, las mujeres embarazadas se vacunen contra el virus. Se pueden vacunar en cualquier trimestre del embarazo. Esta vacuna está hecha a base de antígenos de influenza purificados, entonces nuevamente le inyecto al paciente un antígeno, de hecho los antígenos son las neuraminidasas, estas proteínas de superficie del virus, y entonces mi sistema inmune lo reconoce a través de las células dendríticas, lo internaliza, lo expresa posteriormente y forma anticuerpos contra este antígeno. Los tiene guardados, tiene una memoria específica contra estos antígenos, y entonces cuando la persona más adelante inhale el virus de influenza, pues ya va a tener anticuerpos preformados que van a inactivar rápidamente al virus. Lo van a ver y lo van a reconocer, es decir, van a ver la proteína y van a decir, bueno, esto yo ya lo conozco, ya tengo anticuerpos, y los anticuerpos se van a escalar en ese momento y van a inactivar. Y la persona no va a desarrollar enfermedad, ¿sí? Entonces, esto se conoce como la vacuna inactivada de influenza. Se recomienda aplicar una dosis cada año. Normalmente vamos a tener vacunas tri y cuadrivalentes contra influenza aquí en México. Tenemos la vacuna trivalente y la cuadrivalente. Todas las vacunas de influenza que tenemos en México, tenemos muchísimas marcas. La que se aplica normalmente por parte de la Secretaría de Salud es una que fabrica Sanofi Aventis. Son vacunas que contienen dos tipos de antígenos, por decirlo así, o dos cepas de influenza tipo A, de antígenos de influenza tipo A, y una de tipo B. Pero si la vacuna es cuadrivalente, contiene dos cepas contra el tipo A y dos cepas contra el tipo B, o protege contra dos cepas del tipo B, es la única diferencia. Casi siempre, todos los años, la vacuna contiene la protección contra la cepa H1N1, ¿sí? Y generalmente viene combinada con algo más. La vacuna contra influenza, fíjense que es una vacuna especial en el sentido de que cada año es diferente o cada año está modificada. Normalmente para este momento del año ya se está produciendo la vacuna que se nos va a aplicar en los meses de octubre y noviembre. Y esto se hace en base a un muestreo que se hace en todo el mundo, en los centros de centinelas, por decirlo así, de monitoreo de influenza, en la que se ve, ok, ¿qué cepa es la que está circulando en el mundo y cuál es la que va a circular para los meses de, en nuestro caso, de invierno o la temporada de influenza? Y en base a eso se desarrolla una vacuna con las cepas que se cree que probablemente van a circular en base a este muestreo. Hay centros en todo el mundo, o se conoce como la red de influenza, en la que se está muestrando a la gente que tiene síntomas respiratorios y se hace una determinación para saber qué tipo de virus de influenza le dio. Le dio influenza H1N1 o H3N2 o H5N7, o sea, cuál le dio, y en base a eso se desarrolla la vacuna cada año para que los meses de octubre y noviembre y diciembre nos podamos vacunar. Entonces, esta vacuna cambia cada año y también permite identificar nuevas cepas o nuevas variaciones del virus de influenza y vacunar a la gente contra los que más probablemente están circulando o van a circular en su población. Normalmente la OMS determina cuál va a ser los componentes de la vacuna de influenza que va a contener cada año y se aplican en los meses, en los meses previos a la dispersión máxima de influenza. Hablábamos cuando vimos influenza que en nuestro país la temporada de influenza empezaba en octubre y terminaba en abril de cada año, ¿sí? O sea, empezaba en octubre del 2021 y va a terminar en abril del 2022. Esa va a ser nuestra temporada de influenza de este año. Entonces, vamos a vacunar a las personas en octubre y noviembre. ¿Para qué? Para que cuando sea diciembre y enero, que son los peores meses de influenza, la gente ya esté vacunada. Porque un concepto importante con las vacunas es que tardan en hacer efecto. Una vacuna tarda alrededor de 2 semanas en hacer efecto. ¿En qué sentido? En que normalmente a nuestro sistema inmune le toma 2, 3 semanas
empezar a producir anticuerpos en una cantidad suficiente que sea protector. Entonces, un concepto importante sobre las vacunas es que si yo me vacuno el día de hoy, martes 11 de mayo del 2021 contra influenza, pues no estoy protegido contra influenza. Me tengo que esperar 2 semanas para que yo considere que tengo anticuerpos suficientes. Entonces, no podemos empezar a vacunar a la gente en diciembre, que es para el pico de influenza, pues porque no les va a servir. Necesitamos vacunarlos en octubre o en noviembre a más tardar para que estén protegidos para diciembre. Esto no quiere decir que si alguien no se vacunó en octubre, pues no lo pueda vacunar en diciembre, ¿sí? Sí lo puedo vacunar, pero tengo que tomar en cuenta que va a tardar 2 semanas en hacer efecto, ¿sí? Entonces, es un concepto importante en términos generales para todas las vacunas. El año pasado hubo una campaña impresionante aquí en Querétaro para vacunarse. Una gran cantidad de personas se vacunaron por el temor a COVID y no tuvimos influenza. O sea, no tuvimos pacientes con influenza. Tuvimos 1, 2, contra lo que veíamos hospitalizaciones enteras, salas de terapia intensiva llenas por influenza. Bueno, todavía no se sabe si es el efecto competitivo que tuvo con COVID o también es que todos nos lavamos las manos, nos pusimos cubrebocas y nos vacunamos, ¿no? Es una vacuna que se puede aplicar en cualquier persona de más de 6 meses de vida, ¿sí? Entonces se recomienda en todas las personas de más de 6 meses de vida. Hablando específicamente de los adultos, la vacuna se recomienda en todos los adultos. Cualquier persona adulta se debe de vacunar. Especialmente se deben de vacunar los inmunocomprometidos, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas que tienen un problema respiratorio como asma, enfisema pulmonar o bronquiectasis. La vacuna se aplica por vía intramuscular en el brazo, ¿sí? Hay muchas marcas, aquí les puse algunas de las marcas que hay contra influenza, ninguna se considera mejor que la otra, o sea, no hay una que sea superior, que yo les diga, no, vacúnense con la de Glaxo, ¿no? La verdad es que todas son efectivas, no hay una predilección por cual, todas contienen lo mismo, es decir, cada año todas van a contener contra H1N1 y contra lo que se determine que ese año es lo que va a circular, solo que las que son cuadrivalentes van a contener una protección adicional contra otro tipo de influenza B, dos de influenza A y 2 de influenza B. ¿Sí? Entonces, varía la marca, el diluyente, cosas así, pero en realidad todas son muy, muy efectivas, ¿sí? No hay una que sea más potente o menos potente que otras. Y la otra diferencia que puede haber entre las marcas es que hay algunas que están ya estudiadas para todos los adultos, unas que están estudiadas incluso para niños, entonces esas son las que se van a aplicar en niños, ¿no? Entonces, ¿por qué más de 6 meses de vida es lo que se requiere? Bueno, porque son los estudios que hay hechos, investigación formal que se ha hecho solamente en mayores de 6 meses. No hay estudios en menos de 6 meses, entonces no se recomienda vacunar a los bebés de menos de 6 meses de vida porque no hay información suficiente sobre si la vacuna es segura y efectiva, ¿no? La otra vacuna que es un ejemplo de las vacunas de virus vivos atenuados es la vacuna a la que le llaman doble viral. La triple viral es sarampión, rubiola y parotiditis. Bueno, la doble viral es sarampión y rubiola. Esta es una vacuna hecha a base de virus vivos atenuados. Aquí, ¿qué es lo que le estamos inyectando? Bueno, ya no es el antígeno, o sea, no es solamente el pedacito del virus del sarampión, no. Les inyectamos una cepa completa, un virus vivo atenuado de sarampión a la persona. Y entonces estas vacunas tienden a generar una respuesta inmune mucho más importante y duradera que las vacunas de antígeno. En algunos casos, sí hay otras vacunas de antígeno muy potentes, pero en general, si yo te inyecto el virus, pues es como si te estuviera produciendo el mismo efecto de la enfermedad y vas a generar una respuesta muy duradera. La ventaja aquí es que el virus está tan atenuado y tan modificado que ya no es capaz de causar enfermedad. Entonces la persona puede tener la reacción de dolor, fiebre. En algunos casos puede experimentar, por ejemplo, en el caso de la de varicela, puede experimentar el rash, algunas lesiones en el sitio de aplicación parecidas a las de varicela, pero nada más. Pero la persona no se va a enfermar de sarampión, ni se va a enfermar de rubiola, ni se va a enfermar de varicela porque el virus está atenuado, ¿sí? Pero es el virus completo, ¿sí? Es una cepa de virus vivo atenuado. Estas vacunas no se las puedo aplicar a inmunocomprometidos por el riesgo, en teoría, de que pudieran desarrollar, aquí sí, la enfermedad aún con el virus atenuado. Entonces, particularmente las vacunas de virus vivos atenuados o las vacunas, sí, de virus completos, no se aplican a inmunocomprometidos. En la tablita que les mandé, les ponen, por ejemplo, no recomendada la de influenza en el embarazo, en inmunocomprometidos, y viene una recomendación también en pacientes con VIH. En las vacunas de sarampión y rubiola y parotiditis y varicela, la recomendación de no vacunar a los pacientes con VIH es solo si estos pacientes
tienen una cuenta de CD4 de menos de 200 células. Si tienen más de 200, les ponen ahí que se podrían vacunar, ¿sí? La vacuna al virus del papiloma pues no se recomienda tampoco durante el embarazo. Y entonces, bueno, a ver, dependiendo de condiciones especiales de inmunocompromiso, cáncer, ¿qué otra cosa? Uso de esteroides crónicos, quimioterapias, uso de medicamentos biológicos, bueno, en general no se recomienda aplicar las vacunas. Es una vacuna de virus atenuado, se va a aplicar en hombres y mujeres de 20 a 39 años de edad que no tengan evidencia de vacunación. ¿A qué se refiere? O sea, que no sepan si se vacunaron o que no cuenten con un documento que certifique que están vacunados. Se considera personas de alto riesgo, o sea, especialmente se deben vacunar, pues trabajadores de la salud, personal de guarderías, maestros, prestadores de servicios turísticos, empleados de ejército y armada, estudiantes de escuelas superiores y licenciatura. Todos ellos deberían estar vacunados. No hay una fecha en especial, a diferencia de la de influenza, no hay una fecha en especial para aplicar la vacuna, se ponen en cualquier temporada del año. Son 2 dosis, se aplican subcutáneas en la región deltoidea, en el brazo. Generalmente se pone en el brazo del lado izquierdo, si la persona es derecha, para que no sea su brazo dominante porque le va a doler. Y como les decía, en términos generales, las vacunas que son de varias dosis deben estar separadas casi siempre por un intervalo de 4 semanas, ¿sí? La vacuna de tétanos y difteria es una de las vacunas que más se llega a aplicar en adultos y esto tiene que ver un poco con las heridas contaminadas, que la gente va a urgencias y que ahí lo vacunan o lo vacunan. Pero bueno, es una vacuna sumamente efectiva. La protección de tétanos y difteria es de casi del 100% contra tétanos y difteria. Ustedes no han visto a algún paciente con tétanos, yo espero que nunca lo hayan visto, pero si han visto, les garantizo que han visto uno, o no han visto ninguno, yo no he visto ninguno, ¿sí? ¿Por qué no vemos tétanos? Pues afortunadamente porque la gente está vacunada, entonces no nos toca ver las complicaciones graves de tétanos. Hay una serie en México de 10 años del Hospital General de México, de serie de 10 años de revisión de casos de tétanos en México, son 3 pacientes en 10 años. ¿Sí? Entonces, es una de las vacunas más efectivas, es una de las vacunas que tiene tasas más completas de vacunación. Por ejemplo, contra influenza, la tasa de eficacia, pues depende un poco, depende de varias cosas, pero depende como la vacuna, pues protege, por ejemplo, contra H1N1. Si ese año no circuló H1N1 y lo que circuló fue H3N2 y no venía en la vacuna, la efectividad de la vacuna puede bajar hasta un 20%, o sea, puede ser poco efectiva. Pero si ese año lo que más circuló en Querétaro fue H1N1 y yo me vacuné con la vacuna de H1N1, la protección es de alrededor del 70%, ¿sí? Para evitar enfermedades. Esta vacuna tétanos y difteria, como no tiene este problema de las cepas diferentes de tétanos, tiene una protección del 100%. Es un toxoide inactivado. Esta es una vacuna que nuevamente lo que se inyecta es un antígeno, no se vacuna ni la bacteria ni el agente infeccioso completo. Se puede aplicar en adultos que no tengan antecedente de haberse vacunado o que tengan una vacunación incompleta. Requiere un refuerzo cada 10 años y no tiene una temporalidad, o sea, no depende si es invierno o es verano. Se recomiendan 3 dosis, 0, 4 semanas y 12 meses por vía intramuscular profunda, también se puede poner en glúteo, y el refuerzo cada 10 años, como les comentaba. En general, se recomienda que todos los adultos estén vacunados contra tétanos y difteria, pero la recomendación, por ejemplo, también en nuestro país, ya realmente, y en Estados Unidos y en otros lugares, es que todas las embarazadas adicionalmente se apliquen una dosis de TDAP, de la vacuna contra tétanos, difteria y pertusis celular, en cada embarazo. O sea, cada vez que se embaracen, la cartilla decía después de la semana 20, aquí les ponen entre la semana 27 y 36, es la diferencia con las recomendaciones en Estados Unidos. Independientemente de si ya se habían vacunado, de cuándo se la pusieron, etcétera. Y esto porque esto es para proteger contra pertussis, contra Bordetella pertussis, que se ha visto que se ha incrementado en los últimos años en personas que se vacunaron de niños y que ya de adultos pues pierden un poco esta inmunidad y que sobre todo las mujeres que tienen contacto con niños, que son los que andan circulando a Bordetella pertussis, o los abuelitos, por ejemplo, que tienen contacto con los nietos, se enferman y les da enfermedad severa, les da bronquitis. En general, se recomienda esta vacuna pues, a todos los adultos, pero también se recomienda o forma parte del esquema de prevención posterior a la exposición de tétanos en las heridas contaminadas en personas que no están vacunadas. Si una persona tiene una herida, se lastimó con alguna superficie contaminada y está en riesgo de haberse contaminado o contagiado de Clostridium tetani,
Si esa persona está vacunada, no se va a enfermar. Si tiene su esquema completo, no se va a enfermar. Si no sabe si lo tiene o no se acuerda o cree que ha pasado más de 10 años, se tiene que vacunar, ¿sí? Se debe de vacunar. En cuanto a estas vacunas, y esto me sirve un poco como ejemplo, o sea, en términos generales, ¿qué personas no se deben vacunar? En términos muy generales, pues no se debe vacunar contra influenza el que sea alérgico a la vacuna de influenza. No se debe vacunar contra tétanos el que sea alérgico a la vacuna del tétanos. Ahora, pues esto es un poco una paradoja porque no puedes saber si eres alérgico a menos que te vacunes, ¿no? Pero bueno, si alguien tuvo una experiencia de haberse vacunado y tiene una reacción, fíjense cómo dice reacción alérgica severa. Esto se refiere a anafilaxia, no a me dolió el estómago cuando me vacuné o me dolió la cabeza cuando me vacuné. Eso no es alergia. No se refiere tampoco a un rash ligero o a una reacción controlable, no se refiere a reacciones anafilácticas. A las vacunas no se deben de vacunar, ¿sí? Aquí viene cómo es la diferencia, bueno, viene un ejemplo de la tablita que les mandé en el artículo de cómo es la vacunación en todo el mundo. Entonces, en todo el mundo, no solamente hablamos de tétanos, influenza y sarampión, hablamos también de varicela, de zóster, de VPH, de neumococo, de las vacunas contra hepatitis A y B, la vacuna contra meningococo, la vacuna contra hemófilos influenza tipo B, ¿sí? Y dependiendo de la condición clínica, aquí les pone cuáles son las situaciones especiales. Bueno, dependiendo de una persona que tiene falla renal, tiene más riesgo de ciertas enfermedades, se recomienda que se aplique ciertas vacunas. Alguien que tiene problemas de consumo de alcohol o alguien que es fumador o les ponen, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, ¿en qué casos se recomienda que se vacune? Cuando se deben vacunar contra todas estas, contra VPH, por ejemplo, y dependiendo de la edad se pueden vacunar contra otras condiciones. Otra de las vacunas importantes que tiene relevancia, que se encuentra disponible en México y que sí se aplica de hecho en adultos mayores, es la vacuna contra neumococo. Hay dos tipos de vacunas contra neumococo. La vacuna contra neumococo protege contra diferentes serotipos de Streptococcus pneumoniae. Si ustedes recuerdan, el Streptococcus pneumoniae es la causa número 1 de neumonías adquiridas en la comunidad bacteriana. Es la causa número 1 de meningitis adquiridas en la comunidad, ¿sí? Entonces causa cuadros graves. También puede causar bacteremias. Entonces, el objetivo de vacunar contra neumococos es prevenir o proteger a los adultos mayores y a los adultos con mayor riesgo de complicaciones respiratorias contra neumococo. En México, las primeras causas de muerte son causas metabólicas ya, ¿no? Diabetes, cardiopatía isquémica. Pero la primera causa de muerte por un agente infeccioso en México es la neumonía. Y las neumonías más frecuentes en México son por influenza y por neumococo, dos enfermedades prevenibles por vacunación. Y aún así, la primera causa de muerte infecciosa en nuestro país es neumococo influenza porque no estamos vacunados, porque no están vacunadas las personas que deberían estar vacunadas contra influenza. Previene la enfermedad invasiva por neumococo, o sea, la meningitis o la bacteremia, no, también disminuye, previene la neumonía, disminuye el riesgo de complicaciones por neumonía. Les comentaba que hay dos tipos de vacunas contra neumococo, de las cuales habla el artículo. Uno es la vacuna conjugada contra neumococo, que es Prevenar 13, protege contra 13 tipos de neumococo, y la vacuna polisacárida, que es Neumo 23, que protege contra 23 tipos de neumococo. Entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué nos vacunamos con esta, que solo protege contra 13? Si esta protege contra 23. Bueno, resulta que esta es más potente y más inmunógena que esta. Entonces, siempre recomendamos vacunar primero con esta y después con esta para extender el espectro de protección. La eficacia es un 45% contra neumonía, pero un 75% contra enfermedad invasiva por neumococo. Perdón, ahora esto incluye el neumococo incluido en la vacuna. Con los años, pues ya se sabe cuáles son los neumococos que más frecuentemente provocan infecciones en determinadas partes del mundo y en base a eso, pues es que está diseñada la vacuna. Estas vacunas utilizan antígenos. ¿Cuál es el antígeno que se utiliza en la vacuna? Bueno, un polisacárido que está en la cápsula del neumococo, ¿sí? Entonces, el antígeno que le aplicamos a los pacientes es un polisacárido de la cápsula, que es un componente pues, de la estructura del neumococo y viene en todas las vacunas contra neumococo disponibles, ¿sí? La vacuna contiene los polisacáridos capsulares de los serotipos de neumococo que más se asocian a enfermedad invasiva, ¿sí? Entonces, incluye los que históricamente han causado el 85 al 90% de los casos de enfermedad.
Por otro lado, la vacuna conjugada también contiene polisacáridos capsulares, pero están conjugados con una proteína que incrementa su capacidad antigénica y la vuelve más inmunogénica, y las respuestas celulares que induce son más persistentes porque incluyen respuestas de inmunidad celular. Entonces, en general, recomendamos vacunar contra neumococo primero con la vacuna conjugada y después con la vacuna polisacáridos. O sea, recomendamos poner las dos. En términos generales, fíjense que las vacunas se pueden aplicar juntas. O sea, yo me puedo vacunar contra neumococo y contra influenza, o contra varicela y contra influenza, o me puedo vacunar contra tétanos, contra sarampión y contra hepatitis el mismo día. Pero no se puede uno vacunar contra el mismo agente infeccioso con dos vacunas al mismo tiempo. O sea, no se recomienda vacunarse el mismo día con la de neumococo polisacárida y la neumococo conjugada, como no se recomendaría ponerse al mismo tiempo, el mismo día, la vacuna contra COVID de Pfizer como la de Johnson, ¿no? Esa respuesta, ese tipo de vacunación contra el mismo agente sí se ha visto que interfiere con la respuesta inmune que se pueda generar de la vacuna. Entonces, en ese sentido, no se recomienda vacunar contra dos vacunas que protegen contra lo mismo al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se pueden aplicar las dos vacunas entonces contra neumococo. Generalmente las vacunas podría yo aplicarlas no juntas, pero puedo aplicarlas separadas, y generalmente en orden siempre va la conjugada y después la polisacárida, y debe haber una separación de 12 meses en el caso de los adultos mayores que se van a vacunar, o en el caso de adultos más jóvenes que se van a vacunar, al menos debe haber una separación de 8 semanas. ¿Quién se debe vacunar contra neumococo? Bueno, depende de su edad o depende de si padece alguna enfermedad que le genera cierto tipo de inmunocompromiso, aunque no tenga la edad requerida. Entonces, los adultos de 65 años de edad, todos deben de tener la vacuna conjugada contra neumococo, todos, al menos en una ocasión, todos los adultos al día de hoy, y desafortunadamente pues no es así, que yo les dijera, uy, todos los adultos en México de más de 60 están vacunados, no, menos de la mitad están vacunados. Después de la administración de la conjugada, debe de recibir un año después la polisacárida. Ahora, adultos que no tienen 65 años de edad, adultos más jóvenes, pero que son inmunocomprometidos, deben de recibir la vacuna conjugada. ¿Quiénes son estos inmunocomprometidos? Pacientes con VIH, pacientes con leucemias o linfomas, trasplantados de médula, pacientes con cáncer, pacientes que usan esteroides más de 2 semanas, pacientes con falla renal, pacientes con alguna inmunodeficiencia primaria, pacientes con asplenia anatómico-funcional. ¿Funcional a qué se refieren? O sea, sí tienen su vaso, pero el vaso tiene algún defecto funcional y condiciona enfermedades como anemia de células falciformes o alguna hemoglobinopatía o alguna otra enfermedad hematológica que le confiera un riesgo de infecciones por bacterias capsuladas. Pacientes con fístula o fuga de líquido cefalorraquídeo con implante coclear también deben de recibir esta vacuna, aunque no tengan 65 años de edad. Posterior a esta vacuna deben de aplicarse también la vacuna polisacárida. ¿Quién debe ponerse la vacuna polisacárida? Todos los pacientes que tienen 65 años de edad o más, todos los pacientes que tienen esta edad y que tienen alguna deficiencia o alguna, cardiopatía, como falla cardíaca o como enfisema pulmonar o asma, cirrosis o diabetes. Entonces, en general, fíjense, esta vacuna también se recomienda en fumadores, solamente por su riesgo de neumonía, o en pacientes con consumo de alcohol. Entonces, es una vacuna muy segura, por cierto, es una vacuna de antígenos, se puede poner, obviamente se debe poner en inmunocomprometidos, pero se puede poner, pues es segura. Es una vacuna que da una tasa de protección alta contra enfermedad grave por neumococo, y también está recomendada en la cartilla del adulto mayor en nuestro país, ahí sí está recomendada. En adultos de menos de 65 años de edad no viene, como ustedes vieron en la cartilla que les mandé. Otra vacuna importante y frecuente por la relativa frecuencia con la que vemos la enfermedad es la vacuna contra varicela. Es una vacuna de virus vivos atenuados, son 2 dosis las que se aplican, separadas al menos por 4 semanas, y se debe poner en personas que nunca les ha dado varicela o que no tienen evidencia de estar vacunadas contra varicela. Entonces, si yo no sé si me vacuné o no, y yo no sé si me dio o no, yo le recomendaría que se vacunaran contra varicela. Esta sí es una vacuna de virus vivos atenuados, entonces no se puede poner en personas inmunocomprometidas, no se puede poner en mujeres embarazadas. Entonces hay que vacunar a las mujeres en edad fértil antes de que se embaracen, y varios meses antes, no días antes o semanas antes, porque
el riesgo que implica una mujer que está embarazada y que tiene contacto con alguien con varicela, decíamos, varicela es súper contagioso, ¿no? El riesgo de que te contagies es de más del 90% si tuviste contacto con alguien con varicela. Estar embarazada y estar con la preocupación de si va a haber alguna complicación, alguna malformación, algún problema durante el embarazo, la verdad es que no se compara con la tranquilidad de decir, bueno, yo ya estoy vacunada y entonces no me va a pasar nada, no le va a pasar nada. Entonces se recomienda que los adultos se vacunen contra varicela. Ya no se recomienda esto que antes se decía, ay, pues mejor que le dé varicela y le dé de chiquito para que se enferme y ya tenga anticuerpos. No, ya hay cosas mucho más efectivas como vacunar a las personas evitándoles la enfermedad para protegerlos. Varicela puede ser tan sencilla como el cuadro que hablábamos que dura 14 días de rash, malestar, vesículas, pero también puede provocar encefalitis o neumonía o hepatitis. En términos generales, todas las vacunas pueden provocar efectos secundarios. Los más frecuentes por mucho, son los efectos locales, o sea, dolor en el brazo, en el sitio de aplicación, y algunos efectos sistémicos, malestar general, fiebre, como sensación de cuerpo cortado el día de la aplicación, y generalmente son síntomas que duran el día de la vacuna y el día siguiente, no duran más tiempo, no son muy prolongados. En términos generales, estos serían los efectos secundarios que yo diría a cualquier vacuna y que es importante conocer, vigilar y monitorizar. Algunos efectos podrían durar un poco más de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el cansancio, ¿no? Hay quien dice que con algunas vacunas, bueno, puede durar un poquito más. O alguien puede presentar aparición de rash en el sitio de la aplicación algunos días o semanas después de la vacunación. Como veo que ya por la hora nos falta poquito para terminar la clase, niños, me gustaría hablarles brevemente, ahorita me voy a tener un poquito en esta parte, sobre las vacunas para COVID, porque yo creo que es un tema que se está hablando ahorita y que es importante pues discutir. Como ustedes saben, desde enero del año pasado, cuando empezó esta pandemia, pues empezaron a desarrollar vacunas, ¿sí? Había ya tecnología pues la misma tecnología que se usa para desarrollar una vacuna, se podría utilizar para desarrollar otra. Y esto aplica para las vacunas de RNA y las vacunas de adenovirus con las que contamos actualmente. O sea, ya había tecnología, de hecho se estaba estudiando, por ejemplo, una vacuna para VIH con adenovirus. Bueno, dijimos, bueno, ¿qué pasa si usamos esta misma tecnología para investigarlo contra el virus específico de COVID? Entonces, al día de hoy hay una gran cantidad de vacunas que se están utilizando y que están autorizadas para algo que se conoce como uso de emergencia. Es decir, hay alguna condición, alguna enfermedad de gravedad. Pues ahorita COVID estamos en una situación de pandemia, condiciona cuadros graves, hay ya miles de muertos por COVID, millones de muertos por COVID, entonces se autoriza su uso emergente, una vez que han pasado por ciertas pruebas de seguridad y de eficacia. Desde el año pasado iniciaron estas pruebas de seguridad y de eficacia, los ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3 se empezaron a llevar a cabo desde que empezó el año pasado y han ido avanzando, progresando en etapas, de la etapa de fase 1 a la fase 2 a la fase 3. Pasaron primero por las fases de seguridad y después por la eficacia. O sea, antes de decidir, sí vamos a usar esta vacuna porque es eficaz, antes de eso se decidió si era segura y se hicieron ensayos clínicos para ver si era segura. Entonces, al día de hoy contamos con bastantes vacunas contra COVID que siguen en estudio, siguen en evaluación, o sea, no se ha terminado la etapa de investigación de la vacuna, o sea, siguen en evaluación, pero se están usando como emergencia o como, pues sí, de uso de emergencia, porque se ha considerado que son seguras y efectivas ya en muchos países. Entonces, las dos vacunas de RNA que utilizan una plataforma de RNA son las vacunas de Pfizer y de Moderna. Estas vacunas alcanzaron fase 3, o sea, ya se utilizaron para evaluar su eficacia en más de 40,000 personas y actualmente ya millones de personas vacunadas con Pfizer o con Moderna. Estas vacunas, por ejemplo, se han usado en Estados Unidos, en México, en Reino Unido, en África, en muchos países, ¿sí? Normalmente requieren 2 dosis y estas dosis deben estar separadas una de la otra por al menos 28 días, pero en el caso de Pfizer se ha visto que hasta por 40 días se puede aplicar. Y son vacunas de RNA. ¿Esto qué significa? Lo que se les inyecta a los pacientes es un RNA mensajero, de hecho, que contiene las instrucciones para cómo se sintetiza o cómo se sintetiza la proteína spike del COVID, del coronavirus, del SARS-CoV-2. Entonces, lo que se les inyecta a las personas es un RNA que contiene el mapa genético, por decirlo así, de la proteína spike. Va envuelto por tiene una envoltura lipídica para que sea estable el RNA y no se deshaga. Y lo que hacen nuestras células del sistema inmune en cuanto uno les inyecta esto es que reconocen, ok, esto es extraño, lo internalizan las células presentadoras de antígeno, llega solamente al citoplasma
lo descomponen este RNA para ver en qué consiste y lo memorizan, y memorizan este antígeno, ¿sí? Y memorizan estas instrucciones de cómo se sintetiza la proteína Spike y después se destruye el RNA, ¿sí? Entonces, nuestro sistema inmune tiene una oportunidad de conocer cómo es la proteína Spike para que la siguiente vez que esa persona inhale el coronavirus con su proteína Spike en la superficie, ya tengamos anticuerpos preformados contra esta proteína. La eficacia es sumamente alta, es una de las mejores comparada con otras vacunas, ¿sí? Más del 95% de eficacia. Me refiero comparada con otras vacunas no de COVID, ¿eh? Les decía yo que la de influenza, pues si no te checa la cepa que está circulando con la cepa que viene en la vacuna, la eficacia de ese año de la vacuna va a ser del 20%. Entonces, imagínense una eficacia del 90%. Ahora, tiene una eficacia de más del 90% para prevenir cuadros graves de COVID. Entonces, en realidad, sabemos que uno se podría vacunar contra COVID y le podría dar COVID, o sea, porque hay un 10% de posibilidades que le dé, pero lo que sabemos que queremos evitar es que no le dé un cuadro grave, ¿sí? Y en esto, estas vacunas todas son sumamente eficaces. Todas tienen más de un 90%, 85% de protección contra enfermedad grave. 100% escriben para Moderna, 100% para CanSino, 100% para Sinovac contra enfermedad grave. Pfizer y Moderna se han probado en más de 100 países, entre las dos, se han probado, les decía yo, en miles de personas, y el riesgo de anafilaxis o de reacciones alérgicas graves a Pfizer es de 5 casos por cada millón de personas vacunadas. Entonces son vacunas sumamente seguras. En nuestro país se ha aplicado Pfizer y también se ha aplicado AstraZeneca, que es la vacuna que se aplicó en mayor proporción a los adultos mayores. La vacuna de AstraZeneca también requiere 2 dosis y esta es una plataforma diferente. Aquí no usamos RNA. Aquí lo que se usa es un vector viral. Lo que le inyectan a las personas es un virus, es un virus que está inactivado de forma que no se puede replicar, pero el virus expresa la proteína S. Entonces, como cualquier otro antígeno que se inyecta, nuestro sistema inmune lo reconoce la proteína S y forma anticuerpos contra ella, ¿sí? Es un vector que ya es utilizado para otras enfermedades también. Tiene una protección del 70 y tantos % contra no contagiarte de COVID, pero del 100% contra que no te dé COVID grave. Se ha utilizado en más de 80 países en todo el mundo, también miles de personas. Actualmente hay millones de personas vacunadas. Y bueno, esta vacuna fue un poco controversial hace un mes o un mes y medio probablemente por los casos que se han determinado. Ha habido algunos casos de personas que se vacunaron y que en los siguientes, generalmente 14 días, desarrollaron cuadros de trombosis. El problema fue que hubo personas que desarrollaron cuadros de trombosis de seno cavernoso y murieron, ¿sí? Entonces se inició toda una investigación para decir, ok, estas personas desarrollaron esta trombosis porque se vacunaron, o lo que está sucediendo es que como llevamos millones de personas vacunadas, a algunas de ellas les iba a dar trombosis. Entonces hubo mucha controversia y yo creo que todavía hay controversia y no se ha resuelto del todo. Algunos países como Alemania dijeron, nosotros creemos que la proporción de casos de trombosis de seno cavernoso que estamos viendo por la vacuna es un poco más alta que la que hemos visto en otros años, los que no hemos vacunado gente y que ha habido trombosis de senos cavernosos. Entonces nosotros creemos que esta vacuna sí tiene como efecto secundario esta posibilidad. Ahora, ¿cuál es la frecuencia de que le pase a alguien eso? La frecuencia es de 0.0004 casos, ¿sí? O 0.0004%, ¿sí? Es una proporción sumamente baja. Si a alguien le da COVID, su riesgo de que le dé una trombosis es del 16%. ¿Sí? Entonces, por este motivo, el balance de riesgo-beneficio es que la mayoría de los países han dicho, bueno, el riesgo es mucho mayor en este momento de que te dé COVID, y si te da COVID, de que te dé una trombosis, contra que desarrolles este cuadro. Lo poco que se sabe ahorita de este efecto es que se ha presentado más en mujeres de menos de 50 años de edad, no es tan habitual en adultos mayores, y es un mecanismo inmune, en el que, es un mecanismo en el que se desarrollan anticuerpos, que, como en el caso de las reacciones a la heparina, y que facilitan la formación de trombos. Entonces, la recomendación a nivel mundial, incluyendo México, es sí hay que vacunar con nuestra vacuna, hay que vigilar que no haya efectos secundarios o síntomas sospechosos de algún tipo de trombosis después. Porque es importante ser muy claros. O sea, yo no les diría a nadie, le diría, pues vacúnate contra AstraZeneca, no te va a pasar nada, no hay ningún efecto secundario, no existe la trombosis, ¿no? Es muy importante que como médicos estemos informados sobre, ok, ¿qué podría pasarle a alguien que yo vacuno contra AstraZeneca? Así como
El día de mañana, niños, si ustedes van a prescribir paracetamol, pues tienen que saber qué es lo que le puede pasar a la persona con paracetamol. ¿Para qué? Para que lo puedan detectar tempranamente, para que sean honestos en los mensajes que le vamos a dar al paciente, para que le puedan decir, ok, esto es lo que podría pasar. ¿Y con qué frecuencia, doctor? Ah, bueno, la frecuencia es tantos casos por millón. Usted tome la mejor decisión en cuanto se quiere vacunar o no se quiere vacunar. Pero si se va a vacunar, le aseguro que sabemos qué puede pasar, lo vamos a vigilar y vamos a detectar los síntomas porque los conocemos, ¿no? Entonces, los datos de alarma para trombosis pues son el edema en la extremidad, la dificultad respiratoria, dolor de cabeza persistente, alteraciones visuales. No han sido solo trombosis de senos cavernosos, han sido también trombosis venosas profundas y trombolias pulmonares. Entonces, es todo lo que hay que vigilar. Esto se ha visto con las vacunas de vectores virales, entonces también se ha visto, por ejemplo, con la vacuna de Johnson, ¿no? La vacuna la otra vacuna que se ha aplicado en nuestro país, bueno, que se va a aplicar, de hecho aquí en Querétaro se va a aplicar contra COVID, la vacuna para los maestros, la vacuna de CanSino, que es una vacuna que tiene un origen en China, tiene una ventaja de que es una sola dosis. Las únicas vacunas que son de una sola dosis son las vacunas de Johnson y Johnson y la vacuna de CanSino. Las dos utilizan vectores de adenovirus, pueden ser vectores de adenovirus que están inactivados para no replicarse, y tienen una protección un poquitito más baja contra el riesgo de contagio de COVID. Por ejemplo, el riesgo de contagio de COVID con Pfizer disminuye en un 95%, con CanSino y Johnson disminuye en un 66%. Aún así, es mucha mejor protección que cero vacunas, ¿no? Y la protección contra cuadros graves de CanSino y de Johnson es del 100% y del 85% respectivamente. Ya se han probado también en varios países, en Pakistán, en México, en Argentina, en Chile, en China, en miles de personas. La fase 3, el ensayo clínico de fase 3, se hizo en más de 40,000 personas para la de CanSino, más de 44,000 para Johnson Johnson, más de 35,000 para Pfizer, etcétera, ¿no? Hay otras vacunas, está la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, la vacuna de Novavax. La vacuna de Novavax es una en la que se inyecta una subunidad de la proteína S, o sea, es un antígeno lo que se inyecta. Entonces hay una gran cantidad de vacunas. Al día de hoy la recomendación en nuestro país y en todo el mundo es que nos vacunemos contra COVID, que disminuye el riesgo, que disminuyamos nuestro riesgo de contagiarnos de COVID y sobre todo disminuyamos nuestro riesgo de estar hospitalizados por COVID. Esto de que ahorita se esté vacunando a los adultos mayores y luego a los de 50 años y al personal de salud es solamente porque no hay suficiente vacuna, ¿sí? Si hubiera suficiente vacuna, estoy segura que estaríamos vacunando a todos. Entonces, como no tenemos suficiente vacuna, decimos, bueno, pues ¿por quién empezamos? Bueno, por los que están más expuestos, el personal de salud, y por los que se ponen más graves y mueren por COVID, que son los adultos mayores. Pero hace unos cuantos días, ayer o apenas lo acaban de autorizar la vacuna para niños, bueno, para adolescentes, y muy probablemente acabemos vacunando también a los niños. El problema, creo, es que todavía no hay suficiente vacuna, ni hay la estructura para poder aplicar la vacuna a todo el país todo el tiempo, entonces por eso hemos ido en este orden, y hay quien considera, yo bueno, todos consideramos que desafortunadamente la aplicación ha sido lenta, ¿sí? Llevamos las vacunas están desde enero, y nosotros llevamos 5 meses y llevamos menos del 5% de la población en México vacunado. Entonces, probablemente va a tomar el resto del año seguir vacunando, y hay quien dice que el próximo año o un año más vacunar a toda la población, pero bueno, es un esfuerzo importante que se está haciendo y que se está logrando en los países en los que se ha vacunado ya de forma masiva. Creo que ayer salió que ayer en Reino Unido no hubo un solo muerto por COVID, una cosa así. Entonces, las vacunas funcionan y bueno, la idea es poder vacunar a todos, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta aquí en este momento. Quedé con su... Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o algo que quiera preguntar ahorita. Yo sí, doctora. Yo tenía la duda porque justo comentaba de la vacuna de la varicela. Sí. Y, por ejemplo, yo estaba checando mi cartilla y yo veía que solo tengo una dosis y estaba comentándolo con varios compañeros. O sea, en nuestro caso, ¿sería recomendado, por ejemplo, volvernos a poner las 2 dosis? Si ya tiene años que no te has vacunado, si esa es la cartilla por ejemplo, de la infancia, sí es mejor ponerte las dosis. Y la hepatitis B mencionó que cada 10 años como tétanos, ¿verdad? Sí, el refuerzo es cada 10 años. La de hepatitis B también es importante porque son 3 dosis. Si tú te vacunas solo contra hepatitis B, la dosis es el día 0,
al mes y a los 6 meses. Entonces, si alguien tiene, no sé, una dosis o 2 dosis, si no alcanzó la tercera, hay que ponerle la tercera, generalmente si no ha pasado más de un año. Con hepatitis B, de hecho, sí se recomienda solo aplicar la tercera dosis. Es dependiendo de cada vacuna si vuelves a empezar todo el esquema. Pero si ya tienes tu esquema completo y te la pusiste todas las tres dosis, cada 10 años te toca volvértela a aplicar, y a ustedes, a todos en general, como personal de salud, les toca volvérsela a aplicar. ¿Sí? Gracias, doctor. Ok, muy bien. El jueves tenemos nuestro segundo parcial. Después de eso les mandaría en unos días las calificaciones. Bueno, más bien si exentaron o no. Acuérdense, tienen que tener 80% o más de calificación, o bueno, 8 o más de calificación para poder exentar. No 7.9, sino 8. O sea, que hayan llegado a más de 8 para poder exentar el examen final. Y sería su calificación final, pues si los que exentaron, pues ese promedio. Y para los que no, vamos a hacer el examen final. Me habían preguntado sobre lo de las fechas. Miren, tendría que ser antes del 11 de junio, ¿sí? Creo que el calendario para los exámenes finales está entre el 1 y el 11 de julio. Les pediría que fuera en esas fechas. Ustedes escójanlo. Voy a dejar la oportunidad de que escojan ustedes. Nada más que a más tardar el 11 de junio. Entonces quedo al pendiente para que se pongan de acuerdo dependiendo de su calendario, me imagino, de exámenes. Y me avisan y lo vemos con tiempo. ¿Vale? Pero por lo pronto este jueves a la hora de la clase vamos a hacer el segundo parcial, va a ser a través de Schoology otra vez, les voy a mandar la clave para poder ingresar al curso, se la mando a sus jefas de grupo, y puedan hacer el examen, ¿sale? Incluye pues obviamente todos los temas que van después del, que no abarcamos en el primer parcial, ¿sí? No me acuerdo ahorita exactamente, pero creo que lo que incluía era, a ver, ahorita les digo. El primer parcial llegó hasta Salmonella typhi y brucelosis. Entonces, a partir de entamueba histolítica, y de ahí sigue dengue, zika, chikungunya, hepatitis virales, etcétera, hasta el día de hoy es lo que va a incluir, ¿sale? Para que lo revisen. Y los veo entonces el jueves. O el jueves abro el examen, les mando un mensajito antes a sus jefes, ¿sale? Que tengan buena semana, niños. Suerte en su examen. Gracias, doctora. Gracias, doctora.